Seguimos con ustedes en el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM, recordándoles que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pueden también ver todo el contenido de la emisora en diferido, así que ya sabe, eso es gratis, solamente suscríbase o síganos en las redes sociales para que esté bien informado. Don Miguel Guerrero. Yo tengo una inquietud. A mí me gustaría, por ejemplo, saber qué está pensando mucha gente en este momento sobre lo que quisiera, ¿no? Un juego de palabras. Quisiera el gobierno en estos momentos, porque las necesidades de la gente o las opiniones de la gente son muy diversas en una sociedad como la nuestra, ¿no? En que es muy difícil encontrar cinco gente que piensen igual en una reunión en que participen 10 personas. Porque aquí hay tantas opiniones como personas hay en una reunión. Y eso es bueno en un cierto sentido, pero muy malo en otro, ¿no? Dependiendo de lo que se persiga. Pero yo pienso que en el día de hoy, cuando yo digo hoy, estoy hablando del tiempo que estamos viviendo, no el viernes 9 de septiembre de 2022. Yo pienso que en este momento el país tiene muchas inquietudes. Y una de esas inquietudes tiene que ver con el cercano futuro, el que posiblemente nos muestre su cara antes de que finalice el año. Porque nosotros sabemos que a partir del 2023 aquí habrá, todo pasará a un segundo plano en el interés oficial del gobierno y en el interés de una parte importante de la oposición, especialmente de los partidos políticos, como sería natural que ocurriera, por la proximidad de las elecciones. Y todos los intentos que en el pasado hemos hecho o hemos intentado para que se reduzca el tiempo de campaña han sido en vano. Y el Congreso de la República no ha tenido la vocación necesaria, porque no la han tenido los partidos que están representados ahí. Y que están saboteando el Sí, proceso. claro, para alcanzar ese objetivo supremo, ese objetivo que nos permita descansar un poco del fragor político cotidiano que realmente aturde y embrutece, para decirlo de esa manera. Yo creo que hay un escenario ideal, que sería que logremos un nivel de perfeccionamiento de la democracia dominicana que le permita a la gente ignorar los procesos electorales y que no se involucrara tanto en ellos, ¿no? Que dedicara más parte de su tiempo útil en cosas que ayuden a el mejoramiento de su calidad de vida y por supuesto de la calidad de vida del resto de la sociedad. Y que uno pueda, que no le importe a uno, que la vida de las personas, de la mayoría de la población, no dependa tanto de quién gane el gobierno en unas elecciones. Porque ese es nuestro problema. El gobierno tiene una fuerza tan grande, tiene una presencia tan brutal, el gobierno. Y cuando yo hablo del gobierno no me refiero a un gobierno en particular, sino al gobierno como tú lo llamarías, ¿no? Como Como institución. institución, es decir, el gobierno tiene una fuerza tan brutal en la vida dominicana que el cambio de gobierno un cambio de gobierno aquí en este país, significa un cambio radical en la vida de millones de personas, para bien y para mal. Así es. Entonces, yo creo que el nivel de democracia que nosotros deberíamos propiciar y auspiciar y luchar por ella, es que los cambios del gobierno sean como un fenómeno natural en la vida, como diría, como ir al cine, como ir al teatro. Quizás estoy exagerando, ¿no? Pero esa es mi idea, que mi trabajo, mi tranquilidad emocional y mi tranquilidad económica no dependa de que esté A en el gobierno o B o C en el gobierno. Que lo que yo esté haciendo y mi trabajo dentro de un marco de legalidad y de decencia no me afecte porque no me guste el gobierno que esté ahí. Y que lleguemos a un nivel de entendimiento de lo que es la democracia, que a mí, si cuando yo veo las boletas o yo vea las boletas electorales, no voy a hacer eso, porque yo sé que todavía nosotros estamos en la obligación de contribuir a fortalecer el sistema, ¿no?, en que vivimos, sistema político.
Pero que uno llega al momento en que tú no veas la nómina de candidato y dice, este no me gusta, este no me gusta, este no me gusta. ¿Y por qué tengo yo que ir a votar? Porque yo insisto, y eso me ha involucrado a mí en muchas controversias con grandes amigos y con gente con mucho mayor capacidad que yo para entender lo que yo pueda decir. Es decir, yo entiendo que bajo determinadas circunstancias, el voto, la abstención, puede ser un voto de conciencia. Porque yo voy a ir a votar por candidatos que no tienen el perfil que yo entiendo que deben tener los candidatos que a mi juicio deben ejercer la presidencia? No le voy a hacer oposición, pero me voy a quedar en mi casa. La política dominicana es una maquinaria económica, no una maquinaria ideológica, es una maquinaria económica. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos un país donde la mayoría de la población no tiene los recursos necesarios para poder subsistir. Muchas personas de clase media tal vez tienen un empleo, están cargados quizás de demasiados impuestos, pero la mayoría de la población está por debajo del salario mínimo o se encuentra en el salario mínimo. Entonces, antes los políticos ascendían a través de propuestas. Los políticos eran líderes que los propios ciudadanos reconocían y la forma de ascender era precisamente con un discurso, con una propuesta, y llegaban al poder por esa propuesta que conectaba con la gente que los escuchaba, y eran líderes por los cuales la gente que los seguía hacía lo que fuera para ayudar al líder a llegar, porque había un discurso en el que se creía. Ahora, como los políticos modernos aprendieron a capitalizar esa pobreza y capitalizan la necesidad, usted ve que la forma de los políticos subir ahora es a través del discurso económico. Por eso usted ve que aquí hay diputados y senadores que cuando están haciendo campaña se toman una foto con un cartón de huevo entregándoselo a una familia, sí, y lo suben a las redes sociales. Entonces, por eso nosotros tenemos un sistema político tan distorsionado, porque el sistema político dominicano se basa en la necesidad de la gente, y como la mayoría de gente tiene necesidades, entonces usted no le puede pedir a una persona que piense en trascendencia, en pensamientos elevados, en ideales, porque esa persona está primero preocupada por comer. Sí, entonces, por necesidades elementales. Básicas. Entonces, sí, nosotros no podemos esperar otra cosa de nuestro sistema político precisamente por eso, porque existe una concepción económica de una realidad que debería ser de propuestas, que debería ser ideológica. Y tenemos esto por esa razón. Esa es mi opinión. Entonces, cuando uno lo revisa desde ese punto de vista, a mí me parece fenomenal que la gente entienda que la política no lo debe permear todo, pero nosotros en este momento formamos parte de eso. Cuando uno revisa los medios de comunicación, el 80% de las propuestas de comunicación no te hablan sobre educación, no te hablan sobre ciencia, no te hablan sobre filosofía, no, te hablan sobre política. Aquí no existe la independencia del pensamiento. Aquí cualquier persona que emita una opinión pública inmediatamente tiene dos etiquetas posibles, o a favor o en contra. Aquí no existe el pensamiento libre fuera de la política. Entonces, estamos tan politizados, permea todo, incluso las cuotas de poder en los diferentes sectores, los comunicadores, los gremios, la sociedad civil. No existe un organismo en la Constitución del Estado Dominicano que no tenga influencia política, ni la justicia, nada. Lo que pasa es que uno se pasa todo el día analizando la noticia que aparece, lo que surge, lo nuevo, pero aquí hay muchos temas pendientes, y uno de esos temas es repensar el sistema político, pero es complicado, porque si aparece un Juan de los Palotes por allá, sin un partido que lo represente, que no forme parte del sistema establecido, esa persona se convierte en un iluso, aunque lleve una propuesta. No, lo que pasa es también que los partidos no han sido capaces, pienso yo, no sé si estoy equivocado, no han sido capaces, por ejemplo, de conciliar o de conciliarse o comprometerse a la ejecución de programas en los que ellos, a pesar de su diferencia, coinciden o están de acuerdo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, es que no pueden coincidir nunca si todo lo que piensan son cosas coyunturales. Yo estoy a favor de esto ahora porque me conviene, pero al año siguiente tengo otra cosa en mente. Pero yo pienso que una de las tareas que ellos deben forjarse es la de pensar a más largo plazo.
Y pensar a más largo plazo significa que el país está primero que los intereses particulares de los agentes políticos del país, de los actores políticos del país. Por ejemplo, cuando yo era periodista activo, que yo trabajaba para agencias internacionales de prensa, yo recuerdo que yo he cubierto como periodista, a excepción de este último, porque ya yo no trabajo en ningún medio oficial, sino yo soy un freelance, como se llamaba, y se sigue llamando. Y a pesar de que yo hice trabajos particulares para algunas agencias internacionales y algunos periódicos, pero eran peticiones muy coyunturales sobre tal cosa. Mira, Miguel, supimos que ocurrió tal cosa, tú no puedes hacer un trabajo. Entonces yo le hacía ese trabajo, pero no tenía la obligación ni compromiso con ninguno. Pero el resto de todos los procesos, con excepción del 62, que yo era muy joven y no trabajaba y todavía estaba en la universidad, o estaba al final del bachillerato, no recuerdo ahora, tengo que hacer una retrospectiva mental para garantizarme. Yo he cubierto todos los procesos electorales, para periódicos, para revistas internacionales y para agencias de noticias. Entonces, yo tenía como una norma y una costumbre analizar y estudiar bien los programas de gobierno para sentar y poder hacer comparaciones, ¿no?, sobre uno y otro. Y para sorpresa mía siempre fue descubrir en la lectura de esos programas de que, a pesar de las diferencias notables que hay en el discurso de los partidos políticos, y en la dificultad que encuentran para conciliarse y llegar a acuerdos, había una notoria similitud de su propuesta. Y que cuando tú la analizabas por separado, tú veías que al final las coincidencias superaban los elementos que lo diferenciaban. Y entonces yo siempre me he preguntado, bueno, pero no hay una mente lúcida para que diga en un momento, que pida Tanibol, como decimos nosotros, Tanibol, cuando el juego se complica, ¿verdad? Y el asunto se pone difícil. Que alguien diga Tanibol, vamos a ver, porque tú dices esto y yo digo lo mismo. Y tú dices esto y yo también digo lo mismo. Como la Miss colombiana. Y en esto también, y en esto también. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Mira, hay un discurso, hay una frase del discurso que pronunció el presidente Leonel Fernández en la juramentación de su primer mandato, en la que yo no tuve intervención ninguna, porque yo me enteré del discurso cuando él lo estaba pronunciando, y ya él me había pedido que fuera su vocero, y yo estuve a punto de renunciar ahí mismo, antes de que yo me tomaran posesión, porque me parecía absurdo que si yo era su vocero, y si yo era una persona que iba a tener que tratar con los medios, ¿cómo yo me iba a enterar de su discurso de juramentación después que lo pronunciara? Pero él dijo una frase que a mí me pareció brillante y que hace falta, y es lo que no ha hecho falta. Y yo quisiera, y él debería rescatar ese llamamiento a la razón, porque fue un llamamiento a la razón lo que él hizo. No sé quién le escribió el discurso, no sé si fue un discurso que salió de su mente o salió de otra gente, no sé, ni me interesa saberlo, pero lo importante fue lo que dijo. Él decía, enumeraba una serie de cosas, de asuntos que estaban pendientes, estamos pasando esto y necesitamos hacer esto, y entonces hacía, ¿y por qué no lo podemos hacer juntos? Y volvía a otra cosa, decía esto y esto, y volvía y decía, ¿y por qué no lo podemos hacer juntos? Y a mí me parece que ese discurso fue hecho, la raíz de ese discurso, o de esa forma de discurso, tenía mucho que ver con el que Sorenson, que era el asistente y el vocero de la presidencia de Kennedy, y era el redactor de su discurso, que era danés, un tipo danés, bueno, no un refugiado, sino un descendiente danés de los Estados Unidos. Escribía aquel famoso que decía, no nos preguntemos qué podemos hacer, qué el país puede hacer por nosotros, sino que nosotros podemos hacer por el país. Y de más adelante de su discurso decía, no preguntemos por esto, y eso caló en la conciencia de la sociedad norteamericana. Y eso se considera que ese ha sido el mejor discurso de Kennedy, porque no era un discurso brillante, a pesar de que Kennedy era un hombre de muchas luces, sino que llamaba y apelaba un sentimiento
que estaba en el corazón, inmerso, incrustado en el corazón probablemente de cada ciudadano norteamericano, preocupado por la situación. Y entonces a mí me pareció siempre, cuando yo oí ese discurso, yo dije, ese discurso, quien escribió ese discurso, leyó el discurso de Kennedy. Y aparentemente Leonel, que el señor Fernández, que supongo yo era un fanático fanático o simpatizante de Kennedy, perdón, debió hacerlo eso. Entonces, yo creo que ese discurso ha sido el mejor discurso que ha pronunciado en toda su vida, discurso político, el señor Leonel Fernández. ¿Sabe qué pasa? Y evidentemente no es de su autoría. Y no tiene por qué ser de su autoría. Claro, claro. Porque los presidentes tienen redactores de discurso. Y si un presidente se va a poner a redactar su propio discurso, le va a quitar tiempo a su gestión. Y va a ser el peor de los discursos. Miren, le voy a decir una cosa, porque yo pienso que pasa ¿por qué existe esa incapacidad de trabajar juntos diferentes partidos políticos? Yo creo que la política originalmente es una vocación que está muy ligada al deseo de una persona de servir. Yo creo firmemente que es parte de la vocación de servicio. Entonces, la política para mí es una vocación, pero, insisto, en países como el nuestro se han dado unos procesos sociales que han dado al traste con la situación de que en muchas formas la política dominicana capta cierto tipo de personalidad. Amén de los grandes líderes que hemos tenido, que no podemos desconocer, claro, en otros momentos históricos y con otras formaciones, como lo fueron el Peña Gómez, el presidente, el profesor Bosch, el propio Balaguer. Uno puede estar en desacuerdo o no, pero no se le puede negar los rasgos del líder que tenía. Amén de eso, yo pienso que en este momento, en la etapa contemporánea, los políticos no lo ven como una forma de servicio, sino como una forma quizás de potenciar egos, de sostener posturas propias, de incluso servirse más que de servir, de conseguir ciertos niveles de poder para tener influencia. Entonces, desde el principio, cuando las personas que se involucran en política no tienen muy claro a lo que van o simplemente no les interesa, yo creo que ese punto, más allá de pensar en conjunto, ya de por sí está descartado. Para la clase política, el hecho de no poder trabajar juntos cuando, como usted bien establece, tienen más puntos coincidentes que disidentes, habla mucho de cuál es el propósito real de cada partido político. Bueno, me gustaría ver cuál es la opinión de Rocío. Lamentablemente el mundo va a cambiar. Dijiste algo, Olga, muy importante. Dos cosas, dos puntos interesantes. Es que lamentablemente ahora mismo la persona que no tiene el interés o la vocación de servicio. Y todo está surgiendo de quién tiene más popularidad, quién vende más en las redes, porque ahora mismo estas elecciones se llevó mucho de quién era más famoso, quién tenía más like, quién daba más o quién brindaba más. Y juegan con la necesidad del pobre. Lamentablemente, campañas tras campaña, vemos estas acciones de los políticos, como tú mencionaste, que tiran una foto con un cartón de huevo. No solamente eso, cuando llega el tema de los útiles escolares, con un cuaderno, un niño, la cara de un niño, presentándole que se le está dando un cuaderno. Un niño no con un cuaderno. No, porque por ejemplo, en el gobierno un mexicano oye eso, y tú sabes cuál es la expresión del mexicano. ¿Cuál? Híjole. Entonces, de la gran. Igualmente en el gobierno, por ejemplo, de Leonel y de Danilo, se vendía mucho el tema de las funditas, ¿sabes? Donde tú veías mujeres embarazadas haciendo fila, se armaba un multo de personas buscando una fundita. Señores, una fundita quizás te quite el hambre en un momento, y mañana y pasado, o sea, que los políticos de ahora no están creando una forma de darle un beneficio a una persona
para largo plazo. No, a ellos no les conviene, porque eso es mercadeo para ellos, porque así están dando la política, de simplemente mercadear para el momento. Y lamentablemente el pueblo dominicano ha caído en eso. Le encanta una parte de que le den, porque lo han acostumbrado tras gobierno a hacer ese tipo de política. Y mientras el pueblo dominicano todavía tenga los ojos cerrados y siga con esa política así y no se despierte, decir, no, yo no quiero que tú me des una funda para hoy, porque yo tengo 4 muchachos, pero mañana y pasado mañana, o no, mi hijo necesita 10 cuadernos, una mochila, los uniforme completo para ir a la escuela. Mientras el dominicano siga con esa mentalidad del DAO, de que le den, lamentablemente vamos a seguir igual. Es muy lamentable. Bueno, esa es una cosa, pero tenemos que despertar. En nosotros nos encanta el DAO, que nos den. No ponemos a un político que piense en el futuro de nuestros hijos, porque ya quizás yo ya tenga equidad y ya lo que no pude hacer quizás no lo haga, pero en mi hijo, quizás el hijo de mi hijo. Bueno, pero yo creo que eso es una herencia de la pobreza. Y la pobreza material del pueblo dominicano se refleja en la calidad de la política dominicana. Y ellos cultivan esa necesidad para su provecho propio, eso es evidente. Pero yo creo que está muy lejano el día todavía del surgimiento o de la aparición, solo aparecen los fantasmas, pero de la aparición de un político que diga en un momento dado, no, yo no hago eso. Bueno. Yo no hago eso, porque mis principios me lo impiden. Pero aquí es muy difícil que eso ocurra, porque lo que da y lo que permite los actos políticos es hacer lo que otro no hace. ¿Entiendes? Entonces esa es una de las debilidades nuestras y yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo. Posiblemente yo no esté en este mundo cuando eso ocurra, pero yo no pierdo la esperanza de que en el futuro aquí las cosas comiencen a cambiar y que la democracia realmente se imponga, porque todo el transcurso y lo que estamos viviendo hoy en términos globales indica que todavía la locura y la locura humana todavía traza las normas de la política y el comportamiento del liderazgo internacional mundial. Porque la guerra en Ucrania no es más que el resultado de la ambición de un fanático, de un loco, de otro Stalin, de otro Hitler. Y estábamos a punto también de que eso ocurra en cualquier momento en la frontera entre India y Pakistán, con dos países que tienen millones y millones y millones de gente muriéndose en la calle de hambre y tienen los aviones más modernos, los barcos más modernos y tienen armamento nuclear capaces de destruirse mutuamente, ¿entiendes? Y eso ocurre en todo el mundo. En Corea del Norte, un tipo ahí que es el descendiente, el tercer miembro de una familia que gobierna un país pobre como es Corea del Norte durante casi 60 años, 70 años o más de 70 años. Tiene bombas atómicas y se ufana de tenerla y amenaza, vive amenazando con usarla. Y sin embargo, su país, Corea, cuando él todavía era un muchacho, sufrió una hambruna que tuvo que suplir las deficiencias alimenticias de ese país, tuvieron que ser suplidas por las naciones capitalistas que él hoy amenaza con destruir con una bomba atómica. Es decir, va a llegar un día, supongo yo, en que la claridad de pensamiento adorne y florezca en la vida política dominicana y tengamos líderes que piensen más en el país que en su propio provecho personal y en su figura personal. Pero ni tú lo verás, ni Olga lo verá, y probablemente, yo no lo veré, pero probablemente Olga y tú, Rocío, no lo vean. Ajuala. Yo espero que lo vean. No, ojalá, ojalá. Señores, antes de irnos, decirles un brevísimo anuncio. La Fundación Misión Felicidad, Dr. Jason, República Dominicana, que lleva felicidad a niños enfermos en hospitales y clínicas,
Pues está buscando voluntarios. Tienen una actividad aquí que va a ser en Sanville hasta mañana. Por favor, si pueden pasar, si les interesa hacerse parte de esa bonita iniciativa, por favor pasen por allá. Están buscando voluntarios para eso, para ir a hospitales, a la sección infantil, para llevar alegría con payasos, músicas y juegos a los niños que estén enfermos. Ya saben, van a estar ahí en Sanville hoy y mañana también. Y a ustedes, darle las gracias por habernos acompañado no solo hoy, sino toda esta semana aquí en El Rumbo de la Tarde. Hasta mañana.